tiene una función protegida getValor que retorna un texto clase concreta 1. Luego tengo otro método, valor prefijo, que lo que va a devolver es el texto recibido dentro de este parámetro más el texto clase concreta 1. Y tengo una clase concreta 2 que va a devolver getValor, retorna clase concreta 2, y el método valor prefijo hace exactamente lo mismo, nada más que con el texto concreta 2. Entonces hacemos acá un objeto clase 1, new clase concreta 1, y luego le decimos imprimir. Recuerden que imprimir no está implementado acá, sino que está implementado en la clase abstracta. Es decir, que lo que va a hacer cada vez que llamemos a imprimir es invocar al método getValor de ese objeto. Como estamos en clase 1, que es del tipo clase concreta 1, imprimir lo que va a decir es ir a getValor. Imprimir va a venir acá y este va a llamar al getValor de clase concreta 1. Va a retornar esto y esto lo va a imprimir acá. Lo mismo con la clase 2. Luego decimos echo clase 1 valor prefijo, le pasamos el prefijo y el resultado va a ser prefijo más acá el valor del prefijo más clase concreta 1. Es decir, que como le pasé foo de prefijo, voy a tener foo clase concreta 1. Y en el imprimir me devolvió clase concreta 1. Lo mismo hacemos acá, clase concreta 2. El objeto clase 2 le decimos imprimir. Imprimir no está en la clase concreta 2, entonces se va a la clase padre. Y este llama al método this del objeto creado, getValor. ¿Cuál es el GIS de ese valor? Si la clase es concreta 2, la función de ese objeto, la función getValor de ese objeto es esta, que retorna clase concreta 2. Y este método lo imprime, porque hace un print de this getValor. Entonces obtenemos clase concreta 2. Y luego hacemos un echo de clase concreta 2, valor del prefijo foo. Y como la respuesta es el prefijo más clase concreta 2, es lo que obtenemos acá. Entonces, las interfaces contractuales de los métodos implementados en las clases derivadas tienen que coincidir con la definición de la clase padre. Es decir, la declaración de tipos y el número de argumentos requeridos deben ser los mismos en la clase que implementa como en la clase padre donde el método se definió como abstract. Si la clase derivada define un argumento opcional y la interfase contractual del método abstracto no lo hace, no habría conflicto. Es decir, que por ejemplo tenemos la clase abstracta, método nombre prefijo, pesos nombre, pero si en nuestra clase concreta que extiende la clase abstracta a la función nombre prefijo le dejamos el nombre, pero además agregamos un nuevo atributo de parámetro con un valor por defecto, entonces no va a haber problema, porque este valor, como no lo vamos a estar invocando, se va a tomar el valor que tiene por defecto. Entonces podemos decir que si nombre es esto, me va a devolver un prefijo determinado, si el nombre es otro, etc. Y esto me va a devolver entonces el prefijo más el separador más el nombre que recibí acá. Entonces yo hago una clase igual a la new clase concreta, digo echo clase nombre prefijo. Recuerden que nombre prefijo está implementado acá, así que va a venir por este lado, pero solo tiene este valor que respetar contra este. Este es un valor por defecto. Entonces yo llamo solo con el primer parámetro y obtengo que el segundo es un valor por defecto.
Si digo nombre prefijo Pac-Man, voy a tener Mr. Pac-Man, y si tengo nombre prefijo Pac-Woman, voy a tener Mrs. Pac-Woman. Esa es la lógica que tiene ese método. Modificador final. La clave final aplicada a un método impide que las clases hijas sobrescriban ese método. Es decir, que yo si pongo final a un método determinado de una clase, lo que estoy impidiendo es que las clases que heredan puedan reescribir ese método. Es decir, lo que estoy impidiendo es que tengan un método con el mismo nombre y que haga otra cosa. Si toda la clase se define como final, entonces no se va a poder heredar de esa clase. Solo voy a poder tener objetos de esa clase instanciados, pero no voy a poder tener nuevas clases heredadas de ella. Por ejemplo, si tenemos las clases animal, mamífero, roedor y la clase ratón la tenemos definida como final, no voy a poder heredar una nueva clase o tipo de ratón desde la clase ratón, porque ya es final. Sí, voy a poder tener objetos tipo ratón, pero no una nueva clase que herede de ratón. Las propiedades o los atributos no pueden declararse como final, porque contienen datos. Entonces, solamente los métodos y las clases son las que pueden definirse como final. Entonces tengo la clase base class con un método test, dice que imprime eco llamado a base class test. Luego tengo un método moreTesting final que imprime llamada a base class moreTesting. Eso es mi clase base class. Luego tengo una clase child class que extiende de base class. Si yo quiero escribir este método public function moreTesting, es decir, quiero extender el método moreTesting y escribo esto otro, me va a devolver un error fatal, cannot override final method base class moreTesting. Es decir, no se puede sobreescribir un método final definido en base class moreTesting, es decir, en esta clase este método. Ahora, si yo hago final toda la clase base class, acá ya no importa si este método es final o no, porque ya al ponérselo a la clase le estoy diciendo que toda la clase es final. Ningún método puede sobreescribirse. Cuando yo quiero hacer child class extend de base class, ya este extend de esta clase base que es final me va a decir que la clase child class no puede ser heredada. La clase child class no puede heredar de una clase final, en este caso base class.